Buenas tardes a todos. Este es un video casero, no es el video normal de Hangout y mucho menos en YouTube. Voy a pretender entonces ser rápido porque estoy en una posición aquí un poco difícil, pero esta semana se ha complicado mucho la cuestión del internet, por lo cual si ustedes ven que de repente se mueve es la cámara del celular, o puedo incluso hacer dos grabaciones. Entonces por eso pueden ver, si es necesario, dos videos. Muy bien. Esta es la tercera semana, pertenece al módulo 12, Ley de los Gases, y mi nombre es Salvador Dueñas. Estamos en Prepa en línea C. La siguiente diapositiva es el objetivo. Nosotros vamos a adquirir todo lo que es el conocimiento en esta semana de los gases. Vamos a poder analizar por medio de enunciados, por medio de ecuaciones, qué es lo que vamos a aprender y qué es lo que tenemos que razonar para esta semana en cuanto a los gases y todas sus leyes y ecuaciones que tienen que ver con ello. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Desarrollar habilidades para el análisis y resolución de problemas que involucran las leyes de los gases, valorando la aplicación de dichas leyes en la vida cotidiana. Recuerden, ustedes son los que deben de darle el sentido a esta asignatura. ¿Cómo? Bueno, aprendiendo lo que es la información que te ofrece Prepa en línea, y posteriormente tú tienes que darnos algunos ejemplos de lo que vas encontrando en tu vida cotidiana. Muy bien. Aquí lo que estamos viendo es los estados de agregación de la materia, que es el estado sólido, el estado líquido y el gaseoso. Aquí lo que estamos viendo es que en un sólido la estructura molecular de la materia se encuentra muy bien estructurada, muy bien formada. Hay una relación muy íntima entre ellos, entre las moléculas. ¿Y qué es lo que estamos nosotros analizando? Precisamente esa relación de las moléculas. Es decir, la semana pasada empezamos nosotros a ver en el mundo microscópico qué pasaba. En aquella ocasión fue con la electricidad. En este caso lo que vamos a ver es el gaseoso, ese estado que nos dice que la estructura ya no es como en el sólido, que está compacta, o en el líquido, que se empieza a dispersar, sino aquí está lo más disperso posible. Entonces, para poder contener un gas necesitamos, como en este caso, un recipiente, porque de otra forma se dispersaría por todo lo que es el medio ambiente. Vamos a ver los conceptos básicos. Estos conceptos básicos son: el primero, presión. Esto es un invento que nosotros vamos a hacer, y es cómo vamos a medir la fuerza con la que se proyecta de forma perpendicular el gas hacia las paredes del volumen del lugar donde lo estamos conteniendo. Por ejemplo, las llantas de un vehículo, el cilindro de gas. ¿Qué vamos a tener que analizar? Si lo estamos viendo desde el punto de vista molecular, entonces aquí lo que va a pasar es que nosotros tenemos que analizar el neumático no como un volumen total, sino como una pequeña área. Y entonces en esta pequeña área yo voy a introducir un poquito un concepto que tal vez puede que les cause mucho ruido a ustedes, pero es necesario para sus próximos cursos. Entonces me adelanto. Esta presión la vamos a medir en pequeñas áreas de lo que es el neumático, no el neumático en total. Entonces el concepto que voy a introducir es de una diferencial de área, y esa diferencial de área, ¿qué es? Es mucho más pequeña que 1 milímetro cuadrado de área. Es decir, voy a utilizar unidades de Armstrong, unidades de nanómetros, unidades muy pequeñitas, donde yo voy a estar observando qué pasa con esa presión que ejerce el gas en esa pequeña área. Bien, las unidades que nosotros vamos a utilizar para poder medir la presión son las atmósferas, los torr o los milímetros de mercurio. Entonces, repito, la presión va a ser la fuerza que va a ejercer el gas sobre una pequeñísima área, en el caso de la llanta, en lo que es el neumático, y en el caso de un cilindro de gas, de los que tenemos en casa, sobre la superficie de ese cilindro. Bien, aquí vamos a observar cómo el volumen va a ser diferente. Entonces aquí la presión en este volumen más grande es menor. Aquí, como vamos a compactar el volumen, vamos a bajar esta franja naranja, entonces el volumen va a reducirse, la presión va a aumentar. El volumen es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la longitud por el ancho, y entonces en este caso ya tendríamos una unidad de área, que sería la base de un cilindro, o
simplemente de el contenedor donde tenemos nosotros el gas. Entonces primero calculamos el área y posteriormente, si contemplamos la altura, ya con esto vamos a tener un volumen. Esa es la definición de volumen. Un área que nosotros vamos a manejar con una altura, y entonces al calcular el área y multiplicarla por la altura, lo que obtenemos es un volumen. A eso me estoy refiriendo aquí. Entonces los diferentes volúmenes, por ejemplo aquí en la madera, podemos calcular cuál es el volumen que tiene esa madera, el del peso que tenemos aquí, o el de este recipiente que contiene un líquido, que para nosotros es un gas. Bien, otro concepto básico que nosotros vamos a analizar es el siguiente. La temperatura es aquella propiedad física o magnitud que nos permite conocer cuánto frío o calor presenta el cuerpo. La temperatura la vamos a medir en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Perdón, aquí me faltó ponerle el símbolo de grados. Y entonces quiero explicarles que la temperatura es una medición de qué está pasando dentro de un gas cuando éste se está moviendo. Entonces la temperatura, cuando nosotros ponemos en la estufa un líquido, estamos nosotros con una flama debajo del líquido, lo que estamos haciendo es mover primero la estructura molecular de nuestro recipiente donde tenemos el agua, pero es tanto el movimiento que ese recipiente, ese movimiento que tiene la estructura molecular, le va a pasar al líquido ese movimiento. Y entonces cuando ese movimiento llega a ser tan exagerado, tan loco, tan frenético, empieza a convertirse ese líquido en gas. Y entonces el fenómeno de la temperatura que nosotros vamos a medir es realmente, molecularmente, cómo se están moviendo esas partículas al interior, y la unidad que vamos a tomar nosotros es grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin para la temperatura. No olvidemos que es un movimiento frenético de moléculas, y esas moléculas nosotros nos vamos a basar en lo que son los gases. Bien, ahora nosotros vamos a analizar lo que es la ley de Boyle. Esta ley de Boyle, él fue un filósofo, químico, físico de nacionalidad irlandesa, donde este científico lo que determinó fue que nosotros vamos a considerar esa temperatura constante, que no va a estar aumentando. Eso es lo que quiere decir que es temperatura constante. El volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. ¿Qué me está diciendo esto? Que voy a analizar qué pasa con este volumen y esta presión cuando la temperatura de ese gas se mantiene constante. Miren, aquí lo que estamos observando es lo siguiente. Nosotros estamos aplicando aquí fuego. Se mueven las moléculas, se calienta este gas, y entonces ya mantenemos esa temperatura constante aquí al interior. Posteriormente, ya que tengo la temperatura constante, que ya no va a subir, que no va a bajar, como es el caso de las 300 unidades que tengo aquí de temperatura, vamos a ver qué pasa con el volumen y con la presión. Entonces estoy dejando correr aquí el video porque nosotros estamos observando que el punto rojo nos indica que tengo un volumen máximo aquí en esta situación de la gráfica, en el eje Y. Entonces aquí es el volumen máximo. Vamos a ver cómo se mueve el cursor y llega a un volumen mínimo. Y entonces físicamente lo alcanzamos a ver aquí en la figura. Arriba es el volumen máximo, abajo es el volumen mínimo. Entonces, lo primero que vamos a analizar es a esa temperatura constante, que ya no cambió de 300 unidades, vamos a ver qué sucede cuando el volumen cambia de su valor máximo a su valor mínimo. ¿Con quién? Con respecto a la presión. Entonces aquí lo voy a observar. A mayor volumen, vean aquí, voy a detener aquí el cursor, aunque se está moviendo el punto rojo. A mayor volumen, la presión proyectada hacia el eje de las X es el valor más bajo.
a mayor volumen, la presión tiene su punto más bajo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el volumen disminuye a su punto más bajo. Véanlo. En el eje de las Y tengo el volumen al punto más bajo. Lo proyecto hacia la presión y entonces veo que aumentó. Y entonces es por eso que aquí se cumple en este experimento virtual que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Espero que lo dejen jugar así como lo estoy analizando yo y que les sirva para que este experimento que está llevando a cabo nosotros lo representemos por la ley de Boyle, que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Cambio de diapositiva. Aquí vamos a introducir lo que acabábamos de platicar a manera de enunciado. Ahora lo vamos a poner en términos de proporcionalidad. En este caso es inversamente proporcional y nosotros decimos, como lo estoy marcando con el cursor, que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Pero no podemos hacer cálculos aquí con esta expresión. Nosotros tenemos que ponerlo en términos de una ecuación matemática y entonces decimos que es el mismo volumen, pero ahora vamos a quitar el símbolo de proporcionalidad y le vamos a poner el símbolo de igual. Y ahora vamos a tener que contemplar una constante K. Y voy a seguir con la misma proposición donde dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y entonces en este caso, aquí yo ya tengo lo que es mi ecuación, mi expresión algebraica, y en este caso yo no podía hacer despejes, yo no podía contemplar nada que no fuese una expresión o fórmula matemática algebraica, donde voy a tener ya ahora la representación de que el volumen es inversamente proporcional a la presión, pero tengo que considerar para cada uno de los gases una constante K. ¿Por qué? Porque introduje el símbolo de igual. Cambio de diapositiva. Lo vamos a ver aquí en términos de gráfica. Tenemos que irnos acostumbrando a la formalidad de las gráficas. Las gráficas son muy buenas para el cerebro humano porque en ellas podemos analizar lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí vamos a considerar que la temperatura es constante. Esa no va a cambiar. No le vamos a aumentar, no le vamos a disminuir. La vamos a dejar un valor establecido. Ya a ese gas nosotros le tuvimos que medir un volumen y el valor máximo del volumen era 40 unidades en volumen. Por eso yo les decía, ¿qué va a pasar con la presión? Si yo voy a proyectar de este punto del volumen máximo hacia abajo hasta cruzar con el eje X, voy a encontrar que en el eje X tengo representada la presión, así como en el Y tenía yo el volumen. Entonces a 40 unidades de volumen en el eje Y, hago la proyección hacia el eje de las X y me encuentro que está aproximadamente entre el 6 y 7 de valor de presión. Bueno, pero ¿qué pasaba con el valor del volumen cuando este era a su mínimo valor en el experimento anterior? Nosotros allí podíamos decir que estaba a 5 unidades de volumen, pero ¿qué sucedió cuando yo proyecto de este punto, que era el volumen más pequeño, hacia el eje de las X? Encuentro que la presión aumenta. Entonces, en el experimento anterior, a mayor volumen, la presión disminuía, por eso es inversamente proporcional. Y cuando el volumen disminuye, la presión, como es inversamente proporcional, aumenta. Es, por ejemplo, el caso de los globos. Nosotros inflamos un globo para una fiesta, llega un niño, normalmente empieza a jugar con ese globo, lo comprime tanto, disminuye tanto su volumen. ¿Qué pasa con la presión? De acuerdo a la ley de Boyle, aumenta. Y entonces al aumentar la presión sobre ese mismo plástico, hace que el niño finalmente lo reviente. Cambio de diapositiva. Bien, aquí en la animación no cambié de diapositiva, nada más, salió lo que es la relación de que a una presión 1 y un volumen 1, ¿qué voy a encontrar? Que este valor es constante. ¿Por qué? ¿Y de dónde salió esto? De un simple despeje. Porque nosotros decíamos que el volumen era igual a la constante K, pero era inversamente proporcional a la presión. Entonces, como la presión estaba en la parte de abajo, estaba dividiendo, ¿cómo pasa si la despejamos? Pasa, entonces, multiplicando.
¿Y qué me queda del otro lado de la ecuación? Pues la constante solita de ese gas. Entonces, para un gas tiene una presión y un volumen, considerando que la temperatura es constante, y esta multiplicación de estos dos, ¿qué es lo que me va a indicar? Ah, bueno, me va a indicar que tengo una multiplicación de una presión y un volumen y me da un valor de una constante. Para ese mismo gas, ¿qué va a pasar cuando yo cambie a un volumen 2 y a una presión 2? El valor de la multiplicación del volumen y la presión se mantiene constante. ¿Para qué hago yo esto? Ah, bueno, si se dan cuenta, esta constante es la misma de acá, pero en condiciones diferentes de volúmenes y presiones. Por eso tengo dos subíndices, el 1 y el 2, porque estoy considerando dos volúmenes, dos presiones. Muy bien, aquí estoy viendo otra vez lo que está pasando. Aquí me dice que a un determinado volumen, por eso tengo este punto aquí considerado, la temperatura es constante, no cambia, tengo 40 unidades. ¿Y qué pasa cuando yo considero esa presión? Ah, bueno, la presión es inversamente proporcional, tengo un valor de 0.20. Cuando yo disminuyo el volumen, por ejemplo aquí a 10 unidades, ¿qué va a pasar con la presión? La presión va a disminuir. Entonces, aquí está disminuyendo del valor de 0.20 a 0.05. Y el volumen aquí está considerándose que se están comportando de esta manera. Las gráficas, repito, son para que nosotros podamos contemplar lo que está sucediendo ahí. Ahora, finalmente, estas fórmulas, ¿de dónde salen? En la gráfica anterior, nosotros decíamos que una presión y un volumen de un gas era igual a K. Y luego, por otro lado, decíamos que la presión 2 y un volumen 2 de ese mismo gas a temperatura constante era igual a K. Entonces, como es igual a K, entonces tenemos ese valor constante en las dos ecuaciones y es por eso que podemos igualarlas, porque decíamos presión 1, volumen 1 igual a K. Ah, ok. Pero ¿quién es K? Pues también K es igual a presión 2, volumen 2. Y entonces por eso que puedo igualar estas dos expresiones. ¿Para qué lo hago? Bueno, de acuerdo a la ley de Boyle, lo hago para que cuando se me presente un ejemplo como el que estoy poniendo aquí a consideración de ustedes y que es el tema de estudio, tenemos que encontrar que nosotros teníamos en la diapositiva anterior quiero analizar la anterior, ok, aquí estoy. Aquí tengo 4 variables. De estas 4 variables, solamente puedo calcular una cuando conozco los valores de las otras 3. Es decir, podría yo calcular la presión 1 si alguien me dijera cuál es el volumen de esa presión y le voy a considerar como volumen 1. Y otro volumen con otra presión de referencia en ese mismo gas. Entonces, nosotros lo que podemos hacer aquí es calcular una sola de las 4 variables conociendo las otras 3 como dato. Eso es una de las reglas para que nosotros podamos hacer cálculo cuando tenemos 4 variables. Encontrar una conociendo las otras 3 variables. Bien, aquí el ejemplo de la ley de Boyle nos dice lo siguiente. Una muestra de oxígeno, aquí el gas, entonces es el oxígeno, ocupa 10 litros bajo una presión de 790 torr. Entonces tendríamos aquí volumen 1, presión 1. Hay que ir identificando cuáles son los datos. Eso es algo muy importante cuando nosotros estamos analizando ya un ejemplo. Y me pregunta, ¿a qué presión debería ocupar un volumen de 13.4 litros? Entonces lo que yo les estaba dando de indicación es, ya conozco el volumen 1, la presión 1, volumen 2. Y entonces, ¿qué es lo que puedo calcular? La presión 2. Y entonces, esta es la manera en la que ustedes deben de ver los ejercicios de acuerdo a las actividades y lo que les estamos pidiendo en las actividades integradoras. Y dice aquí algo importante, si la temperatura no cambia. Vean lo que estábamos analizando desde aquí, desde las instrucciones, que el volumen 1 es 10 litros y le corresponde una presión de 790 torr. Decimos que tenemos el volumen 2, entonces aquí por obvias razones, ¿cuál es el que deberíamos de calcular? Nos recordamos de la ecuación, entonces lo que nos faltaría, la variable
P subíndice 2. Esto de aquí es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, decimos que el volumen es inversamente proporcional a la presión, pero debemos de considerar una constante. Esta ecuación no nos sirve para este caso y entonces nos vamos donde igualamos la constante y la relación que tenían el volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2, despejo, presión 2 y dejo solita la presión 2. ¿Por qué? Porque conozco la presión 1, 790 torr, el volumen 1, 10 litros, y el volumen 2, 13.4 litros. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular la presión 2. Aquí, sugerencia para ustedes, estudiantes. Disculpen que estoy moviendo aquí la cámara del celular, pero es para que se vea mejor. ¿Qué voy a hacer? Calcular la presión 2. Sustituyo los valores en la fórmula que ya previamente despejé. Entonces la presión 1 son 790 torr, el volumen 1, 10 litros, el volumen 2, 13.4 litros. Entonces para este nuevo volumen que ya cambió, aumentó, vamos a ver qué pasa con la presión 2. Entonces empezamos a hacer nuestras operaciones aritméticas. Multiplicamos primero 790 por 10, que eso es lo que nos indica, tenemos que encontrar el numerador. Una vez que realizamos la multiplicación de 790 por 10, vamos a dividir el resultado entre 13.4 y el resultado nos arroja 590. Segunda parte de la sustitución y el cálculo en la ecuación. Nosotros vamos a encontrar que tenemos la unidad de litros y la unidad de litros en el numerador y en el denominador. Cuando nosotros dividimos las unidades de litros entre litros, nos queda aquí un 1. ¿Por qué? Porque litro entre litro tengo que multiplicar por 1. Entonces el resultado de esta división de litro entre litro es 1. Lo multiplico por torr y ese es el resultado de las nuevas unidades que corresponden con la presión. Entonces el resultado fue 590 torrs. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Razonar el ejemplo que nosotros estamos estudiando. Y entonces nosotros, de acuerdo a la ley de Boyle decía que tenemos un volumen inicial de 10 litros a una presión de 790 torrs. ¿Qué iba a pasar cuando nosotros cambiáramos el volumen, que lo aumentáramos? La presión tenía que disminuir. Entonces con esto se comprueba la ley de Boyle. Espero que lo puedan analizar y razonar así. Muy bien, un tip. Cuando quieran aprender algún ejemplo de cualquier asignatura de ciencias exactas, yo les voy a sugerir que hagan esto, lo siguiente: en hojas amarillas, repitan todo el ejemplo. Sé que es muy cansado y tedioso, yo lo sé. Ese método personalmente a mí me ha acompañado desde que soy estudiante de nivel medio superior, de licenciatura, y me ha dado excelentes resultados, incluso ahora que ya estoy viejo. Lo sigo utilizando. Quiero aprender algo nuevo, tengo que reescribir todo para que mi cerebro vaya razonando. ¿Por qué lo hago en hoja amarilla? Porque en esa hoja amarilla se concentra mi atención. El ojo humano es muy sensible al color rojo, pero no les aconsejo las hojas color rojo. Es muy cansado, es muy pesado, altera el cuerpo humano. El color amarillo te concentra, es también un poco pesado, pero permite que razones. Entonces yo reescribiría el enunciado, reescribiría en esas hojas amarillas los datos que tengo, reescribiría la fórmula con su despeje que voy a hacer y la sustitución. En el momento en que ustedes ya hayan razonado esto, es cuando lo pueden repetir escribiendo, sí, aquí copiando los datos, y que en el momento en que ustedes ya no estén viendo cómo se resuelve, cómo son los datos, cómo se hace la sustitución, cómo se hacen los cálculos, cómo se hace el análisis de las unidades, en el momento que ustedes ya lo pueden hacer de memoria, ya lo razonaron, porque la memoria y el razonamiento van de la mano. Ese es un tip que les paso. Vamos a analizar otra ley. Ahora estamos viendo la ley de Charles. ¿Quién fue Charles? Bueno, él observó que cuando se aumentaba la temperatura,
el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen, esta disminuía. Vamos a ver. Dice aquí que Jack Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante. Si fueron tomando nota del video, se van a percatar que en estas circunstancias ya no es la temperatura, en la ley de Charles, la que es constante. Eso fue en la ley de Boyle. Ahora lo que vamos a considerar es qué sucede en la relación del volumen y la temperatura, pero ahora cuando la presión es constante. Entonces, si se acuerdan del ejemplo anterior, ahora al que vamos a dejar aquí es constante la presión. Y vamos a ver qué pasa con el volumen y la temperatura. Entonces, si lo vemos aquí por la dinámica de este experimento, nosotros vamos a aumentar la temperatura. ¿Qué va a pasar con el volumen? El volumen también va a aumentar. Cuando disminuye la temperatura, como lo vemos aquí en este instrumento de medición, cuando la temperatura disminuye hasta el valor de 250, ¿qué sucede con el volumen? También disminuye. Entonces, esta nueva propiedad de los gases, donde la presión se mantiene constante, el volumen y la temperatura disminuyen de forma proporcionalmente directa. Lo dejo aquí un rato para que lo vean. Además, ustedes lo tienen en su presentación de PowerPoint. Cada vez que vean un experimento así, traten ustedes mismos de ir razonando. Aquí lo vemos físicamente, bueno, virtualmente, ¿verdad? Vamos a decir que es físicamente, que yo estoy aumentando la temperatura, aumento la flama y el volumen aumenta. Pero también es muy importante que ustedes como estudiantes ya de medio rendimiento, porque ya casi van a la mitad de su nivel medio superior, ya deben de empezar a ver este tipo de gráficas, miren, donde estoy analizando qué pasa con el volumen y la temperatura cuando tengo una gráfica, en este caso, donde la presión es constante. Por eso esto no se comporta como curva, no es una parábola, no es nada de eso que tenemos en mente. Es una línea recta, hay una relación directa. Y entonces aquí digo que la presión es constante. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen a esa presión constante de 1.5, la temperatura es baja. Pero cuando yo aumento la temperatura, el volumen automáticamente se eleva, como lo estoy marcando con el cursor. Cambio de diapositiva. Estas gráficas lo que nos dicen es que la presión es constante. Y entonces aquí puedo tener una gráfica que tiene una presión para un determinado gas. Le cambio la presión, la mantengo constante a otro valor y entonces ¿qué voy a ver? Que los volúmenes y las temperaturas tienen una relación directa. Por eso en esta gráfica que les estoy presentando aquí, tengo el valor de la presión constante A, cambio la presión, la dejo constante, cambio la presión al valor de C, la dejo constante, cambio el valor de la presión, lo dejo en C, y tiene un comportamiento un poco raro, que es lo rescatable de aquí, que para esta presión constante, yo en cada uno de los puntos sobre esta línea recta, voy a estar viendo qué pasa con el volumen y con la temperatura. Y entonces cuando me presentan estas gráficas me dicen, esta gráfica para esta presión constante de este gas, cuando disminuyes el volumen, la temperatura disminuye. Cuando aumentas el volumen, la temperatura aumenta con una presión constante. Entonces, aquí tengo 4 gráficas en el mismo plano cartesiano, de 4 presiones que se van a mantener constantes y que voy a ver qué está pasando con cada uno de esos gases con esa presión constante. Dice aquí, a presión constante el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura. En términos de expresión dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O en términos de ecuación, tacho aquí el alfa y lo pongo en términos de igual y considero la constante K. Entonces digo que el volumen es igual a la constante K porque quité el símbolo de proporcionalidad y ahora estoy usando una ecuación, símbolo de igual, por su temperatura. Bien,
vamos a encontrar que en la ley de Charles hay una relación entre el volumen 1 y la temperatura 1 del gas, y que va a ser igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Entonces, aquí lo que voy a hacer es rescatar esta ecuación para mis ejemplos, analizarlos de acuerdo a la ley de Charles. ¿Por qué tengo volumen y temperatura? Porque la presión la estoy considerando constante. Para una masa definida de gas a presión constante se da esta ecuación. Son las consideraciones que debo de tener. Bien, voy a ver ahora entonces este ejemplo y dice una muestra de nitrógeno, ya cambié, para que veamos que estamos analizando gases. Entonces ahora voy a contemplar el nitrógeno. Ocupa 117 mililitros. ¿A qué temperatura? De 100 grados centígrados. Aquí está. Con este volumen yo mido la temperatura y tengo este valor de temperatura. Entonces sería volumen 1, temperatura 1. La pregunta, ¿a qué temperatura debería el gas nitrógeno ocupar 234 mililitros si la presión no cambia? Aquí los voy a dejar a que razonen un poquito. Acuérdense de las fórmulas y la voy a decir de memoria. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. De ahí, de esa fórmula, ¿qué es lo que voy a calcular? Me están diciendo que el volumen aumentó de 117 a 234. Vamos a ver qué pasa con la temperatura. Lo primero que tenemos que hacer es contemplar los datos. Volumen 1, temperatura 1. Aquí hay un cambio. Lo voy a modificar y en lugar de grados centígrados, yo lo voy a manejar en grados Kelvin. Entonces, a 100 grados centígrados le sumo 273 y ¿qué obtengo? La misma temperatura pero con diferentes unidades. Cambió de grados centígrados a grados Kelvin. El volumen 2 es 234. ¿Qué es lo que quiero calcular? La nueva temperatura, porque aquí aumentó el volumen. Vamos a ver qué pasa con la temperatura, pero ahora en grados Kelvin. Sustituyo en la ecuación que despejamos previamente. Y entonces, como ahora en la temperatura 2, la que vamos a calcular, el despeje nos lleva a decir que es el volumen 2 por la temperatura 1 entre el volumen 1. Sustituyendo los datos, volumen 2, nosotros decimos que son 234 mililitros. Temperatura 1, 373 grados Kelvin. ¿Cuál es el nuevo volumen? Para la nueva temperatura, 117 mililitros. Esto, primero aritmética multiplicando estos dos, 234 por 373, entre 117 me dice que son 746. Análisis de las unidades. Mililitro entre mililitro es 1. 1 por grados Kelvin, y entonces son 746 grados Kelvin. Pero yo necesito saber cuál es el valor en grados centígrados. Entonces ahora le voy a restar 273, que es el factor de conversión de grados Kelvin. Y entonces queda que ahora la temperatura número 2 resultó ser 473 grados centígrados. Se cumple la ley de Charles que dice que cuando aumentas el volumen, la temperatura aumenta también. Viene algo donde nosotros vamos a tener que contemplar que la ley de Boyle es presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2, donde la temperatura es constante y donde la expresión de la ley de Charles dice que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2, temperatura 2. Esta ecuación en combinación con esta otra ecuación, ¿qué nos va a arrojar? Ah, caray, una fórmula donde dice que la presión 1, volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Repito, quedaron aquí entonces tres variables: presión, volumen, temperatura. ¿De quién? De una primera condición de un gas. Lo voy a combinar de acuerdo a la ley de Boyle y de Charles, y entonces me dice que es igual
lo que pasa en este término de la ecuación, en las primeras condiciones, es igual a las segundas condiciones. Aquí me adelanto un poquito. Para lo que es cálculos, bueno, ¿cuántas variables tengo? 1, 2, 3. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. 4, 5, 6. Presión 2, volumen 2. Para que yo pueda calcular cualquiera de estas variables, necesito ahora una incógnita, que es lo que voy a calcular, y todos los demás valores. Si me faltaran dos valores aquí, que fueran dos incógnitas, yo no puedo realizar ningún ejercicio. Entonces, condición es que de las 6 variables, una debe ser incógnita y las otras 5 deben ser valores que se me proporcionen en algún ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo me dice, una muestra de neón. Este gas es el que vemos nosotros en las luces de neón, en los anuncios. Se ocupa mucho para anuncios. Es muy bonito el haz de luz y la cantidad de color que entrega. Ocupa 105 litros a 27 grados centígrados bajo una presión de 985 torr. ¿Cuál es el volumen que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar? Vamos a identificar entonces cuáles son los valores que nos entregan. Nos entregan el valor del volumen 1, presión 1, temperatura 1. No conocemos el volumen 2. Miren, aquí me adelanté porque ya sabía lo que seguía. Conozco la presión 2 y conozco la temperatura 2. Perfecto. Entonces, como tengo una sola incógnita y tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores, sí puedo calcularlo. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Bueno, la ley combinada de los gases. Cuando quiero calcular el valor del volumen 2, tengo que despejarlo de aquí. Lo voy a hacer. La temperatura 2 está dividiendo a la presión 2, volumen 2. Si aquí está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Aquí. ¿A quién va a multiplicar? Al primer miembro de la ecuación. Después, como yo estoy esperando el volumen 2, ya despejé el T2, nada más me queda P subíndice 2. Y entonces aquí la relación aritmética entre ellos dos es de multiplicación. ¿Cuál es la inversa? Que este pase dividiendo. Y después de un poquito de álgebra, ¿cómo queda la fórmula? Queda presión 1, volumen 1, temperatura 2, presión 2, temperatura 1. ¿Conozco estas 5 variables? Sí, las sustituyo. Primera parte de la solución del ejercicio. Aritmética, multiplicación, el resultado de la multiplicación del denominador. Y entonces esto es aritmética, ahí está. Unidades, grados Kelvin entre grados Kelvin, 1. Torr entre torr, 1. 1 por 1, 1. 1 por L, el resultado son litros. 124 litros. Y entonces este es uno de los ejemplos donde se ve cómo es la combinación de las dos leyes, la de Charles y la de Boyle. Otro ejemplo, igual, lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Leerlo. Ahora estoy viéndome al ejemplo de los neumáticos de un coche, que deben estar a una determinada presión y a una determinada temperatura. Voy a hacer que se mueva ese vehículo. Voy a medir la temperatura, voy a ver qué pasa con el volumen, y entonces ahora lo que voy a calcular va a ser la presión, porque esa es la pregunta. ¿Cuál será la presión del neumático tras la marcha? Es decir, los que manejamos vehículos en autopistas y que nos subimos y duramos 1 hora, 2 horas o en carreteras y la temperatura ambiente es elevada, ¿qué produce dentro de los neumáticos? Yo me adelanto, llevo muchos años de manejar, que la temperatura del roce de la llanta con el asfalto hace que la presión aumente. Vamos a ver en ejemplo, a ver si esto sucede. Voy a calcular la nueva presión después de haber rodado el vehículo. Me dice que tengo presión 1, volumen 1, temperatura 2, volumen 2, temperatura 1, que son los datos que ya me habían dado previamente en el ejemplo. Sustituyo, hago las operaciones aritméticas.
quito aquí las unidades que no van y me queda atmósferas. Entonces esta es una unidad de presión y me dice que ahora la presión cambia a 1.964 atmósferas. Si vemos aquí con el dato original antes de rodar el vehículo, ¿qué sucedió? Que sí, efectivamente la temperatura aumentó. Muy bien. Aquí les voy a hacer una sugerencia, no van a ver ustedes los datos así en pequeñito. Le agradezco mucho a su tutor, Eduardo, que les ha estado dando unas plantillas que me parecieron fabulosas. Esto que yo acabo de platicar en este video de la sesión síncrona, que ahora se convirtió en un video por falta del internet, estamos trabajando ambos para ustedes y entonces Eduardo les envía estas plantillas, les da la dirección de dónde pueden bajarlas en internet y no quise pasar por alto porque me he encontrado con que algunos de ustedes en sus comentarios, tanto de mensajes como de avisos, como en los foros, me están diciendo que muchos de ustedes tienen incluso hasta la tentación de abandonar el curso. Yo les pido por favor que tengan mucha paciencia. Eduardo está muy preocupado así como yo y es por eso que les ha venido proporcionando las plantillas. Estas plantillas es resolver las actividades, no les estamos dando los resultados, resolver las actividades paso a paso, los va guiando. Y entonces sí quiero hacer una mención honorífica a Eduardo, porque yo lo hago en el video y él lo hace con las plantillas. Ambos estamos dentro del marco legal de lo que es las instrucciones de prepa en línea y no se me desesperen. Conforme vayan siguiendo estas plantillas, ustedes van a irse dando cuenta de que los vamos llevando de la mano. En mis explicaciones y acompañamiento y también en la tutoración que les está dando Eduardo. Entonces aquí miren, lo voy a pasar muy rápido porque quiero que vean cómo les está entregando él esta plantilla y para aquellos que quieren abandonar no es el tiempo, abandonen en otro momento, ahorita no. Están en un proceso de aprendizaje donde tienen una parte muy importante que no se tiene en una clase, en un salón presencial, que es la parte del acompañamiento de dos personas que estamos interesados en que esto se llegue a buen fin, que el módulo sea muy productivo para ustedes, que les deje mucha enseñanza y técnicas de estudio. Entonces Eduardo les está dando aquí una técnica de estudio donde los va guiando de la mano. Entonces aquí estoy cambiando diapositivas rápido porque quiero que sigan esas plantillas. Les está ofreciendo plantilla para la actividad integradora 5 y también para la actividad integradora 6. Bueno, voy a entrar a lo que son los foros de clase. Los foros de clase anteriores que ya califiqué, me llevé una gratísima sorpresa. Quiero felicitarles a todos ustedes. Muchos de los que habían obtenido calificación muy bajita en el foro de clase de la semana 1, mejoraron bastante y han obtenido excelentes calificaciones. Por favor, no se desmotiven. Quiero decirles que ustedes no se están percatando del avance que están teniendo en la calidad de estudiantes de alto rendimiento. No se observan porque están inmersos en todas las actividades personales y de las actividades de prepa en línea, pero yo sí me he percatado de que muchos de ustedes están avanzando. Este módulo resulta interesante porque ustedes lo han dicho. No sé, no los conozco, no sé cuál había sido su historia como estudiantes dentro de prepa en línea. Lo que sí les puedo decir es que vi un cambio radical en el foro de clase, cómo se están motivando unos a otros y me encanta leerlos. Ustedes piensan que el foro de clase lo veo y lo califico y ya, no. Me voy percatando de cómo es el avance de ustedes porque un éxito al módulo, al final del módulo 12 es de ustedes, pero un fracaso de alguno de ustedes es un fracaso mío. Es decir, yo los dejo solitos en el éxito, pero sí los acompaño en el fracaso. Y a mí no me gusta fracasar. Entonces, esas ideas de que piensan abandonar, por favor, deséchenlas y más bien en su caso, cierren más la comunicación tanto con su tutor Eduardo como yo, que soy su facilitador.
pregúntenme qué está pasando con eso que ustedes no entienden. Ya veré la manera en cómo les voy a ayudar. Algo que también quiero comentarles es, a lo largo de estas semanas, ustedes se están convirtiendo en estudiantes de alto rendimiento, están cambiando en la dificultad de las asignaturas. Quiere decir que se están preparando ustedes para el futuro. Aquellos que piensan estudiar una licenciatura son los que menos quiero escuchar que van a abandonar, porque al convertirse ustedes en estudiantes virtuales, un estudio de licenciatura puede ser más fácilmente alcanzable. Bien, fíjense, nosotros estamos contemplando, y las personas que diseñaron las actividades y los módulos de prepa en línea, dicen, para este foro de clase, el tema es, explícame para qué es. Es decir, todas las diapositivas anteriores, lo importantísimo para el foro de clase y que es la parte medular es, explícame para qué es. Todo esto que leíste de los gases y de la ley de Boyle y de Charles, tú me vas a decir para qué es. Entonces, este foro de clase es, selecciona uno de los dos instrumentos de medición de gases, que es un manómetro o un barómetro, investiga sobre él y explica para qué y cómo se utiliza. Entonces, está muy interesante el foro de clase de esta semana, porque estos instrumentos, ¿qué es lo que hacen? Ustedes me van a decir, estuve a puntitito de decírselos, pero se quedó aquí en el tintero. ¿Para qué sirven? Y entonces, ustedes lo van a explicar de una manera sencilla. Sí quiero hacerle la invitación a aquellos que suben muchísima información en los foros de clase. Les aseguro que nada más yo los leo. Suban la información sintetizada. No copien de la internet y pongan ahí más información. Cuando veo mucha información, lo primero que me percato es de que casi nadie los lee. Tienen que ser ustedes excelentes a la hora de estar escribiendo en el foro de clase, y la respuesta que se les está poniendo como pregunta detonadora tiene que ser tan atractiva que muchos de sus compañeros se tienen que interesar. Entonces vamos muy bien en los foros de clase, por eso es que muchos obtuvieron muy buenas calificaciones. Foro de debate, equipo 3, semana 3, por favor modérenlo. Aquí otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Contestar la pregunta detonadora número 1, la pregunta detonadora número 2 y la interrelación entre ustedes y la moderación de los elementos del equipo 3. Ya me puse de acuerdo con ellos, ya les mandé un mensaje, me puse a sus órdenes. No están trabajando solos. Este foro de debate no lo califico yo, pero no porque no lo califique, no lo leo, no lo modero, por el contrario. Mi trabajo es estar al pendiente de que todo se esté llevando a cabo conforme a la etiqueta, primero, que son las reglas de cómo nos vamos a comportar dentro, cómo vamos a escribir, no palabras antisonantes, lo que ustedes no hacen, exactamente eso es lo que se está evitando. Entonces, lo que ustedes hacen en los foros de debate, en el foro de clase, se tratan de una manera muy educada, me encanta leerlos, porque nunca he tenido ningún incidente con ninguno de todos ustedes que participan en los foros, los felicito. ¿Dudas? Bueno, aquí sí, me van a disculpar, las dudas van a tener que ser a través de los mensajes, porque en esta ocasión tuve muchos problemas con el internet. Entonces, termino la grabación del video, me despido de ustedes, no sin antes decirles que esta sesión es larga, porque la información que ustedes están aprendiendo es muy interesante, es muy bonita, no la sufran por favor, gócenla. Entonces, nos despedimos y nos vemos en la próxima sesión, ya sea en video o en sesión en vivo. Que pasen el mejor de los días y la mejor de las semanas. Tienen mucho trabajo, a sus órdenes. Les repito, el éxito están solos, en el fracaso los acompaño y no me gusta fracasar.